Eh, muy, Muy buenos días, mi nombre es Jorge Almache, estudiante de la carrera de electricidad de la materia de métodos numéricos. A continuación voy a exponer qué es la interpolación y los trazadores cúbicos. Bueno, para empezar tenemos que saber que la interpolación es un método numérico que consiste en construir una función que pasa exactamente por los puntos de un conjunto ya conocido. Se utiliza para estimar valores intermedios entre datos ya tabulados. ¿Para qué sirve la interpolación? Sirve para estimar valores no medidos a partir de datos existentes, es decir, si tú quieres un valor entre la mitad de datos que ya tienes, utilizas la interpolación. También sirve para rellenar datos faltantes, modelar fenómenos físicos o naturales o crear curvas suaves para análisis de visualizaciones. Bien, ahora tenemos los trazadores o splines. Los trazadores son funciones que se construyen por tramos entre puntos de datos, buscando suavidad en la unión de esos tramos. Las características de los trazadores son que se definen por intervalos y evitan errores que surgen con polinomios de alto grado. Pueden ser lineales o cuadráticos o cúbicos. Los trazadores cúbicos, que es lo que nosotros vamos a realizar en esta exposición, en este trabajo, son funciones de polinomio de tercer grado que se ajustan por tramos entre pares de puntos. Garantizan continuidad en la función en la primera derivada y en la segunda derivada. La forma general para escribir los trazadores cúbicos en cada tramo se describe como tenemos en la diapositiva, que es S1x es igual a sub i más b sub i sobre x menos xy más c sub i paréntesis de x menos xy al cuadrado más d sub i de x menos xy al cubo. Podemos también recalcar los tipos de condiciones en trazadores cúbicos. Existen los naturales, la segunda derivada en los extremos de 0, y los fijos o los complex, que se especifica la primera derivada en los extremos. Además de esto, tenemos para qué son utilizados los trazadores y cuáles son sus ventajas principales. Una de sus ventajas de sus mejores ventajas es que proporciona una curva suave y natural, es decir, entre tramo y tramo hay una curva suavizada. Son estables y no presentan oscilaciones extremas. Mejor comportamiento que la interpolación de grados altos, es decir, en la interpolación de grados altos o de otros métodos va a haber mayor error que en la interpolación con trazadores de primer, segundo y tercer grado. Se utilizan también en diseño, animación, ingeniería y gráficos. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar a explicar el primer ejercicio, que dice hallar los trazadores cúbicos que interpolan los siguientes datos. Tenemos esta tabla de datos con su eje y su respectivo eje de x. Como podemos ver, tenemos 1,2, 2,2.2, 3,3, 4,2.7 y 6,2.8. Al tener 5 puntos, como vemos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, tenemos 4 trazadores cúbicos en los siguientes intervalos: de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 6. Como vemos aquí, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 6. Ahora, necesitamos saber cuáles son nuestros números de incógnitas para poder resolver el ejercicio. Eso lo realizamos con esta fórmula que tenemos aquí, que dice n-1 es igual a 4, n-1 por 4, n siendo el número de puntos que tenemos. En este caso, al tener 5 incógnitas, 5 puntos, menos 1 por 4 es igual a 16 incógnitas. Ahora, lo que tenemos que hacer es identificar los nodos interiores y los nodos exteriores. Los nodos interiores son los que están dentro de la tabla, como podemos ver, 2, 3 y 4. Y los nodos externos son estos de acá, 1 y 2. Ahora, como dije en la exposición anterior, en donde definía los trazadores cúbicos, la fórmula es otra, pero se puede simplificar y se puede llegar a este tipo de fórmula
que es la fórmula de los trazadores naturales, que como podemos ver es f sub i x es igual a sub i x al cubo más b sub i x al cuadrado más c sub i x más d sub i. Esta es la fórmula que vamos a utilizar para trabajar en este ejercicio. Ahora, sabiendo eso, vamos a evaluar en los diferentes intervalos. Vamos a empezar en el intervalo de 1 a 2. Lo que hacemos es, evaluamos en el primer extremo del intervalo, como podemos ver aquí, la función 1 evaluado en 1 es igual a 1 paréntesis 1 al cubo más b1 paréntesis 1 al cuadrado más c1 paréntesis 1 más d1, y se iguala al punto en el que tenemos en el extremo, como por ejemplo podemos ver aquí 1 y 2 se iguala al f de x, se podría decir. De igual manera podemos ver aquí, evaluamos en el otro extremo del intervalo, f1 evaluado en 2 es igual a 1 paréntesis 2 al cubo más b1 paréntesis 2 al cuadrado más c1 paréntesis 2 más d1 igualado al f de x. Como podemos ver aquí, estamos evaluando en este punto en 2 y igualamos a 2.22, como podemos ver. Ahora, por practicidad de la exposición, no voy a explicar todo esto, pero reduciendo podemos obtener la ecuación 1 y 2. Por ejemplo, aquí 1 al cubo es 1, entonces no se pone. 1 al cuadrado igual 1, entonces queda esta ecuación. Esta sería la ecuación número 1. Esta sería la ecuación número 1 y esta es la ecuación número 2. Igual resolviendo. 8 al cubo, 2 al cubo es igual a 8, es igual a 8, a 1, 2 al cuadrado es igual a 4, este 2 queda igual, y aquí se iguala, como decía, el f de x, se obtiene la ecuación número 2, como podemos ver. Ahora, luego vamos evaluando en los diferentes intervalos, como decía, no voy a explicar paso por paso por practicidad de la exposición, pero como podemos ver, evaluamos en este intervalo, en este extremo, e igualamos en el f de x. Otra vez vemos, evaluamos en este intervalo, igualamos en este f de x. De igual manera, evaluamos en este extremo del intervalo, como podemos ver, e igualamos en el f de x. En este caso, el punto es igual al f de x, pero es simple casualidad. Como se puede ver aquí, 3 y 3. Ahora, reduciendo esto, nos da esta ecuación en la que podemos ver la ecuación número 3 y la ecuación número 4. De igual manera, evaluamos el intervalo 3 a 4, evaluamos en el extremo 3, como decía, el f de x del extremo 3 es 3, y evaluamos en el extremo 4, y el f de x en el extremo, el f de x en el extremo 4 es 2.7. Reducimos eso y podemos sacar la ecuación número 5 y número 6. Aquí tenemos ya 6 ecuaciones de las 16 ecuaciones que necesitamos sacar. Entonces evaluamos el último intervalo. Al evaluar el último intervalo, evaluamos en el extremo 4, como podemos ver, el f de x es 2.7, evaluamos en el extremo 6, el f de x es 2.8, y al reducir estas ecuaciones se puede llegar a esto. Con esto sacamos la ecuación número 7 y la ecuación número 8. Bien, al acabar todo este procedimiento, como podía decir, llegamos a las 8 ecuaciones, pero nos faltan otras 8 ecuaciones. Entonces utilizaremos la condición que relaciona la primera derivada, es decir, la primera derivada de los nodos interiores debe ser iguales. Sacamos la primera derivada de nuestra función, de esta función de aquí. Sacamos la primera derivada de la función de aquí, y como podemos ver es 3 a sub i x al cuadrado más 2 b sub i x más c. Entonces, según la condición que dice que la derivada de los nodos interiores debe ser iguales, nosotros vamos a sacar las siguientes derivadas. Como podemos ver, la función de la derivada de f de
evaluado en 2 es igual a la función de 2 derivada igualada en 2. Aquí simplemente hacemos el proceso, simplemente ponemos evaluamos en 2 e igualamos como dice la función evaluada en 2 derivada, pero ya de la función número 2, como podemos ver función 1 y función 2. Aquí simplemente hacemos el proceso que se debe hacer. Como vemos aquí es 2 elevado al cuadrado es 4 por 3 es igual a 2 y se va resolviendo simplemente. Esto igualamos, y para tener una ecuación, sacar la siguiente ecuación, pasamos todo al siguiente lado. Como se puede ver aquí, todo esto pasa al otro lado con signo distinto y aquí obtenemos la novena ecuación. Y vamos haciendo eso con el número de nodos internos que tenemos. Como podemos ver aquí, decíamos que teníamos 2, 3 y 4. Entonces lo que vamos a hacer es, como ya hicimos con el 2, vamos con el 3 y luego iremos con el 4, como podemos ver. Entonces hacemos lo mismo. La función, la derivada de la función 2 evaluado en 3 es igual a la derivada de la función 3 evaluado en 3. Simplemente evaluamos, como se puede ver aquí, resolvemos y pasamos al otro lado y obtenemos la ecuación número 10, como se puede ver. Ahora hacemos lo mismo, pero con el último nodo interior que nos queda, que es el nodo 4. La derivada de la función 3 evaluado en 4 es igual a la derivada de la función 4 evaluado en 4. Simplemente reemplazamos en donde están las x, resolvemos y pasamos al otro lado y obtenemos nuestra ecuación número 11. Ahora, ya tenemos 11 ecuaciones, son 16, nos faltan algunas. Vamos a recurrir a lo que dice que la segunda derivada de los nodos interiores otra vez debe ser iguales. Entonces sacamos la segunda derivada de nuestra función que ya teníamos. Esto nos da como resultado de 6 a sub i x más 2 b sub i. Y vamos haciendo iguales de los nodos. Tenemos 3 nodos interiores, como ya habíamos dicho, 2, 3 y 4. Entonces simplemente vamos haciendo lo mismo. La segunda derivada de la función 1 evaluado en 2 es igual a la segunda derivada de la función 2 evaluado en 2. Como se dice, los nodos, las derivadas de los nodos interiores deben ser iguales. Ya. Entonces aquí simplemente vamos haciendo lo mismo, reemplazamos, pasamos al otro lado y obtenemos la ecuación número 12. La ecuación número 12. Aquí de igual manera los nodos de las derivadas de las funciones 2 y 3 tienen que ser iguales de los nodos internos y obtenemos la ecuación número 13. La ecuación número 14 la obtenemos de la misma manera, sabiendo que la función 3 va a ser igual a la función 4. Como podemos ver, simplemente reemplazamos, pasamos al otro lado y tenemos la número 14. Ahora nos faltan dos ecuaciones. Para eso recurrimos a la condición que dice que la segunda derivada de los nodos exteriores debe ser igual a 0. Esto ya es súper fácil porque ya sabemos cuál es la segunda derivada. Es esta de acá, es esta de acá que sacamos. Esta es la segunda derivada y simplemente igualamos a 0. Entonces los nodos exteriores es 1 y 6, como habíamos dicho. Entonces la segunda derivada de la función 1, el valor de 1 es igual a 0. Simplemente reemplazamos. Aquí no hay que pasar nada a ningún lado, simplemente queda así. Tenemos nuestra 15ª ecuación. Y también sabemos que la función 4 de la segunda derivada evaluado en 6 es igual a 0. Entonces simplemente reemplazamos y tenemos nuestra 16ª ecuación. Bueno, con eso planteamos nuestro sistema de ecuaciones. Bueno, aquí por practicidad en Word no podemos poner sistemas de ecuaciones de 16 por 16, pero lo hicimos aquí para que se pueda ver. Entonces se quedaría algo así. Obviamente en estas partes iría el 0, en todas estas partes que están vacíos, y aquí está el conjunto solución. Entonces quedaría algo así, como se puede ver. Como digo, por practicidad no se puede poner en el Word ese tipo de matrices, pero bueno, quedaría así. Y a continuación utilizamos cualquier software o calculadora de matrices para calcular los coeficientes restantes. Entonces podemos ver que A1, B1 y C1
y de 1 nos da los siguientes resultados, como podemos ver, y así vamos viendo. A2, B2, C2, D2, A3, B3, C3, D3, A4, B4, C4 y D4, y eso vamos a reemplazar en las funciones por cada tramo. Nos quedaría así. Aquí tenemos la ecuación general que habíamos dicho que nos estaba ayudando. En el tramo 1 y 2 nos quedaría así, como podemos ver. En el tramo 3 y 4, ya reemplazando, en el tramo 2, perdón, de 2 a 3 nos quedaría totalmente así, como podemos ver. Estos coeficientes de aquí se van reemplazando simplemente, como pueden ver. Por ejemplo, A2, aquí nos dice que es... A2 nos dice que es este número, 10.043 dividido para 17.020 en negativo, y como pueden ver es el mismo que está acá, 10.43, simplemente se va reemplazando. En el tramo 3 de 3 a 4, como podemos ver, es este de acá. En el tramo 4 podemos ver que es este de acá, y ahí nosotros podemos comprobar, al finalizar estos tramos nosotros podemos comprobar. Estos son los puntos sin los trazadores. Como se puede ver, son los puntos que nos da el ejercicio, y ya con los trazadores poniendo en el GeoGebra en la función se puede ver que tenemos una función suavizada. Aquí está de rojo y lo voy pasando de azul, una función suavizada que pasa punto por punto y tramo por tramo, como se puede ver. Vamos a resolver el segundo ejercicio. Como podemos ver, los datos correspondientes al censo de una población se recogieron en la siguiente tabla. Tenemos año y números de habitantes. En 1950 hubo 123.5, bueno, toca aclarar que esto está en miles. 123.5 habitantes, 1960, 131.2, 1970, 150.7, 1980, 141.3 y 1990, 203.2. Bueno, al ser ejercicios de 5 puntos, siempre vamos a tener 4 trazadores. Como podemos ver aquí, tenemos 5 puntos, 4 trazadores. En los intervalos 1950, 1960, 1960, 1970, 1970, 1980, 1980, 1990. De igual manera, vamos a definir el número de incógnitas con la ecuación n menos 1 por 4. Al n ser los puntos, 5 menos 1, 4 por 4, 16 incógnitas. De igual manera, volvemos a definir los nodos interiores. Como decía, los nodos interiores son los que están entre los extremos, 1960, 1970 y 1980. Los nodos exteriores son los que están en las partes de afuera, en los exteriores, 1950 y 1990. Ahora, utilizamos la misma ecuación de trazador cúbico natural que habíamos dicho antes, esta de aquí, y evaluamos en cada punto. Bueno, aquí al evaluar, como decía, evaluamos en cada extremo. Evaluamos en el primer extremo 1950, lo reemplazamos en todas las X y igualamos a su respectivo f de X. Como podemos ver, 1950 su respectiva X es 1200, su respectiva f de X, perdón, es 123.5, está igualado a 123.5. De igual manera, pasamos a evaluar en el siguiente extremo del intervalo. Como podemos ver, reemplazamos en todas las X e igualamos a su respectivo f de X. Como podemos ver, hacemos lo mismo. Bueno, en este ejercicio, por practicidad del mismo, por practicidad del mismo no vamos a resolver esto de aquí, lo vamos a dejar así porque sale muy largo, porque ya vamos a ver que en otras es elevado al cubo multiplicado por 3, entonces van a salir números muy largos. Como igual vamos a meter a un software para resolver la matriz final, no hay problema. Evaluamos en el segundo intervalo, que es de 1960 a 1970, evaluamos el primer extremo. Simplemente reemplazamos e igualamos a su respectivo f de x. Aquí ya tenemos la ecuación número 1, la ecuación número 2, la ecuación número 3 y la ecuación número 4. En el siguiente intervalo, que es de 1970 a 1998, evaluando el primer extremo e igualando a su respectivo f de x, tenemos la ecuación número 5 y la ecuación número 6 respectivamente. Bueno, pasamos al último intervalo, que es de 1980 a 1990, evaluamos cada extremo e igualamos a su respectivo f de x y tenemos la ecuación número 7
y número 8. Como sabemos, tenemos 8 ecuaciones de 16. Para llegar a las respectivas siguientes ecuaciones, lo que hacemos es que nos vamos a la condición que la primera derivada de los nodos interiores deben ser iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que la derivada de la función 1 es igual a la derivada de la función 2 evaluada en 1960. Son iguales. Al tener esa igualdad, nosotros podemos hacer esto de aquí. Simplemente reemplazar en las de x en una función y en la otra igualarlas porque por condición van a ser iguales. Y simplemente resolver. Todo esto pasa al lado contrario con el signo distinto y tenemos la ecuación número 9. De igual manera hacemos esto, la derivada de la función 2 es igual a la derivada de la función 3 evaluada en los nodos interiores. Como habíamos dicho, los nodos interiores son 1960, 1970 y 1980. Entonces vamos a hacer eso en 1960, 1970 que estamos haciendo acá y a continuación en 1980. Evaluamos en cada una de las funciones, igualamos por condición y pasamos al otro lado y tenemos la ecuación número 10. De igual manera, la función 3 evaluada, la derivada de la función 3 es igual a la derivada de la función 4 evaluada en el nodo interior, 1980. Resolvemos, pasamos al otro lado y tenemos la ecuación número 11. Tenemos 11 ecuaciones. Ahora, para sacar el resto de las ecuaciones, como habíamos dicho, nos vamos otra vez a la condición que dice que la segunda derivada de los nodos interiores debe ser iguales, de igual manera. Sabemos que la segunda derivada de la función de nuestra función original es esta de acá, 6 a sub ix más 2b sub i, es esta de acá. Tenemos tres nodos interiores, entonces otra vez 1960, 1970 y 1980. Hacemos otra vez lo mismo, evaluamos e igualamos la segunda derivada de la función 1 va a ser igual a la segunda derivada de la función 2 evaluado en 1960, que es un nodo interior. Por eso ponemos el igual porque por condición. Pasamos al otro lado y tenemos la ecuación número 12. Y con esto tenemos la ecuación número 12. La ecuación número 13 la vamos a sacar de igual manera. La segunda derivada de la función 2 es igual a la segunda derivada de la función 3, evaluado en el nodo interior 1970-1970. Ahora, evaluamos esto, pasamos al otro lado y tenemos la ecuación número 13. Y la ecuación número 14 la vamos a obtener de la siguiente manera, o sea, igual de la misma manera, sabiendo que la derivada de la función 3, la segunda derivada de la función 3 es igual a la segunda derivada de la función 4, evaluado en su nodo interior 1980. Así obtenemos la ecuación número 14. Para sacar la ecuación número 15 y la 16, lo que se hace es ir a la condición que la segunda derivada de los nodos exteriores va a ser igual a 0. Habíamos dicho que los nodos exteriores van a ser 1950 y 1970. Como podemos ver aquí, 1950 y 1970. La segunda derivada de la función 1 simplemente se iguala a 0. Aquí no se hace nada, simplemente se reemplaza la x y tenemos la ecuación número 15. De igual manera, la segunda derivada de la función 4 evaluada en 1990 es igual a 0 y tenemos la ecuación número 16. Ahora, como habíamos dicho, por practicidad, ponemos así la matriz. Aquí tenemos todas las ecuaciones, la ecuación 1, 2, 3 y hasta la 16 tenemos todas las ecuaciones. Ponemos así la matriz por facilidad, porque aquí en Word no se puede poner. Y en un software o en una calculadora de matrices se resuelve la siguiente matriz y se obtienen los coeficientes A1, B1, C1, D1, B, A2, A2, B2, C2, D2, A3, B3, C4, D4, A4, B4, C4 y D4. Ahora, ya teniendo los coeficientes ya es mucho más fácil y ya simplemente queda reemplazar. Como podemos ver aquí, tenemos la original, reemplazamos en el intervalo 1, 2, vamos reemplazando. Nos quedaría esto de aquí. Igual la función 2 en el tramo número 2, vamos reemplazando según la ecuación y nos quedaría esto de acá. Ya al haber sacado los coeficientes ya es un gran paso y ya solo nos quedaría esto de acá. Luego en el tramo 3 nos quedaría esto de acá y en el tramo 4 nos quedaría esto de acá. Ahora, aquí tenemos los gráficos, como podemos ver.
de todos los puntos que tenemos, los puntos sin trazadores. Y aquí tenemos el gráfico con trazadores. Lo que hacemos es que metemos a GeoGebra estas de acá. Estas de acá se meten a GeoGebra, que son los trazadores cúbicos. Y como se puede ver, cada trazador cúbico pasa por un punto y por un tramo. Pasa por su respectivo punto y por el tramo, como se puede ver. Pasa por el respectivo punto y por su tramo, como puede ver. Y esto hace que la función sea una función suave y sin tantos errores. Muchas gracias.